Buenos días, seguidores y seguidoras del Trancura. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, ambos artistas, comunicadores y puconinos. El señor Willy Bascuñán, con una larga trayectoria en la música, ganador de la competencia folclórica e internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar de 1967 y además compositor del himno de Pucón. Por otro lado, don Carlos Grey, reconocido gestor cultural, actor, poeta y actual director de Radio Puelche. ¿Cómo están, caballeros? Bienvenidos a nuestras pantallas. Qué gusto saludarles. Igualmente. De la misma manera digo. Y saludar también a mi estimado amigo Willy Bascuñán. Distinguido. ¿Cómo está usted? Lo citamos a esta entrevista para conversar y reflexionar en torno al siguiente tema. Mañana se cumplen 50 años desde el golpe de Estado ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973. Entendemos que ambos tienen una mirada distinta respecto a lo ocurrido y por lo mismo creemos que es bueno, es saludable darle visibilidad a todas las partes. Lo primero que queremos preguntarles es lo siguiente: ¿qué recuerdan del 11 de septiembre de 1973? ¿Lograron comprender en ese momento lo trascendental de los hechos? Partamos con usted, don Carlos. ¿Qué recuerda de ese día? Bueno, yo ese día no fui a la universidad, estaba estudiando en ese momento en la universidad. Mi hermana, que vivíamos en Santiago, partió a estudiar a la universidad ella, y en el momento en que no nos percatamos de lo que estaba sucediendo hasta cuando sentimos el bombazo de la moneda, que nos impactó mucho, a mí me impactó muchísimo. ¿Estaba en Santiago usted entonces? Yo estaba en Santiago, yo estudiaba en Santiago, en la Universidad Católica. Y realmente creo que fue una cosa muy sorpresiva. Los vientos de septiembre estaban anunciando ya que algo venía, algo extraño venía, y en ese momento fue el caos. Yo creo que el centro de Santiago, yo vivía en el centro de Santiago, era una debacle por todas partes, nadie sabía qué nos estaba ocurriendo, salvo las noticias que ya estaban, las radios estaban informando de los sucesos, y preocupados porque mi hermana no teníamos cómo ir a buscarla. Entonces, ese momento fue bien caótico y todavía no sabíamos realmente cuál era la dimensión de los hechos. Eso fue para mí en ese momento, realmente a las 11 de la mañana. Perfecto. Y en su caso, don Willy, ¿qué recuerda del 11 de septiembre de 1973? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo vivió? En España. En España. Estaba en el extranjero. Voté y al otro día, del año 70, el 5 me parece, viajamos a España con mi grupo. Íbamos contratados por el manager de Serrat y yo estaba en Barcelona, y esto me pidió en Cadaqués. Cuando me enteré, aunque las noticias ya que venían, que habíamos escuchado, anunciaban que algo iba a pasar porque la situación está. No viví yo absolutamente ningún día de post, ni de la Unidad Popular, y prácticamente yo llegué a fines del 78 de vuelta a Chile. Así que poco puedo decirte de haber sido espectador o haber estado en tal parte, en fin. Lo recibimos solamente por las noticias, por los diarios, por todo, pero era algo que se veía venir. La situación no estaba buena, indudablemente. A diferencia de hoy día, yo creo que el problema más grave fue porque el hambre, lo que me contaban, las colas, la necesidad de la gente. Por eso salieron las mujeres también, porque había que meterse en cualquier cola, según lo que me contaban a mí, para encontrar algo. Eso motivó movilizaciones indudablemente, porque a diferencia de lo que ha pasado estos últimos tiempos, hemos vivido una generación de la abundancia, y hasta el día de hoy, a pesar de la situación que puede estar el país, nos vamos súper cerca y parece que estuviera en Nueva York. La verdad de las cosas. Entonces la gente es otra cosa, es muy diferente, digamos, a la situación que se vivió en esa época. Así que doy un paso al costado porque no estuve como Carlitos acá en Santiago. Ok, don Carlos, ¿cree usted que era necesario efectivamente derrocar el gobierno de Salvador Allende tal como ocurrió? Yo creo que no. Yo creo que no era necesario porque se estaban implementando una serie de situaciones que estaban llevando al país. Yo te hablo de la perspectiva joven que yo tenía, ¿no? De soñar un Chile mucho más justo, más solidario. Y creo que en ese momento se confluyeron una serie de fuerzas, ¿no? De parte del imperialismo. Ahí voy a diferir con Willy seguramente, pero creo que fue tal la necesidad que recién hablaba Willy de la carestía de los alimentos y todas esas cosas, fueron parte
de toda una política que se gestó en la ultraderecha y en el gran empresariado que recibía fondos de Estados Unidos, ¿no? Y como ha quedado claramente demostrado en estos últimos tiempos. Ahora, eso resulta como tan insólito porque al día siguiente del golpe empezaron a aparecer las cosas en los almacenes. Entonces, obviamente que yo creo que había mucha irregularidad y que acá el gran error, para mi gusto, hoy en día, viendo la perspectiva de los años, ¿no? Fue el trabajo político que no se hizo bien. Yo creo que el gran impacto fue el impacto que no se pudo manejar las situaciones porque era tal yo te diría, la fuerza que tenían ambas partes, la polarización que existía, que obviamente trajo estas consecuencias de que la carestía, los alimentos, habían cosas que estaban hiriendo fuertemente a la derecha chilena y sobre todo a la derecha empresarial, a la gran derecha. Y en su caso, don Willy, misma pregunta, ¿cree que era necesario derrocar el gobierno de Salvador Allende? A ver, yo no conozco ningún gobierno de izquierda que haya sido bueno en su política, digamos, económica. No hay ninguno. Y los podemos nombrar. Partiendo por Alemania del Este, siguiendo por Venezuela, vamos por Cuba, en el estado en que están. No han tenido éxito directamente. Sencillamente han arruinado todos los países donde han tocado. Y un poco de esto pasó en la Unidad Popular, indudablemente. Llegamos a tocar fondo. Entonces, puede que haya habido, no lo sé porque no tengo las noticias, intervenciones indudablemente foráneas, pero así también nos aplicaron después la enmienda Kennedy. Entonces, es una cosa u otra. Pero no existe en este minuto que me digan, oiga, este gobierno que es de izquierda realmente, que viene con el marxismo y todo este tipo de cosas, fantástico. No hay ninguno. Y eso sucedió acá y desgraciadamente lo estamos viviendo hoy día. De alguna manera nos dan pie con bola en este asunto y desgraciadamente. Ahora, yo quisiera realmente que hubieran por lo menos 50 ladrones de corbata y cuello y corbata que estuvieran presos. Ese es el problema que existe en este minuto, gente que se ha aprovechado de todas estas cosas. Esa gente debería estar presa y metida en la cárcel, indudablemente, y en eso hemos fallado. Pero el manejo económico, el manejo de sacar un país, el libre mercado y todo ese tipo de cosas, yo lo mantengo, porque eso, de una manera u otra, o sea, tiene que ser más justo. Indudablemente estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo tengo parto de la base también, Willy, creo que lo entiendo y lo comprendo perfectamente. Creo que los ladrones de cuello y corbata han provocado, digamos, graves daños al país y lo siguen provocando, ¿no? Tal vez tú mencionas muy bien los gobiernos de izquierda, seguramente a lo mejor no han dado en el clavo con todo esto y creo que a lo mejor en algunos momentos no se han tomado las medidas necesarias. No soy economista, pero lo que yo siento que muchas veces, como las miradas son distintas, uno es el lucro personal, el incrementar las finanzas y el otro es la justicia social, la repartición social, es más complejo. Hoy en día, sin embargo, bueno, la unión de las Alemanias, que tienen una economía muy estable, está bien. En Venezuela ya pareciera ser que nos mandaron todos los venezolanos que eran malos a Chile, entonces tenemos en estos momentos una estabilidad. Ya no se sabe tanto de Venezuela como en otros tiempos. Ahora, obviamente que acá se mueven los hilos desde otra perspectiva y las macroestructuras económicas son las que fundamentalmente están organizando el planeta y lo hemos conversado con en algunas oportunidades y van manejando, ¿no?, los sistemas y confluyendo en situaciones que llevaron, como por ejemplo el caso de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, a este golpe de Estado. Don Carlos, ¿y qué cree que hubiese pasado si Salvador Allende hubiese continuado gobernando, si hubiese terminado su mandato? Yo creo que tendríamos un Chile completamente distinto. Había, por ejemplo, la nacionalización del cobre, era un tema importantísimo, que creo que habría seguido porque fue mirar los recursos hacia cómo utilizar mejor los recursos de la tierra. Las 40 medidas que a muchos momentos se reían, estaba leyendo hoy día y traje ven preparado. Vengo casi preparado porque tengo acá el programa del Gobierno Unidad Popular y fíjate, por ejemplo, había medidas que realmente son las que están viendo hoy día, ¿no? Supresión de los sueldos fabulosos, no más asesores, honestidad administrativa, no más autos fiscales, el fisco no fabricará nuevos ricos, protección de la familia, vacaciones, control del alcoholismo, una reforma agraria de verdad, en fin, son situaciones que hoy en día, creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura que se viene hace poco, entonces uno dice, estaban dadas las condiciones,
Pero desgraciadamente en el tema político también y el tema económico que se fue acrecentando porque había inversiones, yo lo leíamos continuamente en los diarios, lo que estaba sucediendo en ese momento tenía mucho que ver con las políticas que Estados Unidos estaba implementando con el gobierno de Nixon. Claro. Y en su caso, don Willy, ¿qué cree que hubiese pasado si Salvador Allende hubiese continuado gobernando, hubiese terminado su mandato? Yo creo que todas estas medidas es muy difícil de llevarlas a cabo. Podemos hacer un símil, hoy día tenemos un gobierno de izquierda y vemos la corrupción que hay, vemos lo que está pasando, vemos que no dan pie con bola en general. No sé, no te que tanto, pues, don Willy. No, pero es que hoy lo estamos viendo. O sea, las noticias, yo no sé si son fundaciones o fundiciones lo que estamos de acuerdo. Entonces te digo, realmente yo creo que con el dolor que puede haber causado por lado y lado, oye, si resulta que hay historia y hay memoria, las dos cosas es difícil. La historia es la historia. Y aquí hay que... Ahora, yo pienso, y voy a hacer una cosa que a lo mejor puede que les resulte un poco duro. La guerra del 79 tuvo 4.000 y tantas, 300 o 400 bajas en la guerra. Sí. La guerra civil del 91, 15.000. La gestación de una guerra civil en este país, con el armamento que ya tenía la izquierda, que no lo podemos negar, el señor Tellier lo acaban de enterrar, fue uno de los gestores, hubiese sido tremenda, realmente muy grande. Y ahí no hubieran sido 15.000, quizás cuántos hubiesen sido. Las guerras civiles son tremendamente grotescas. Entonces, lo otro que sí, probablemente no vamos a negar, que el gobierno militar tiene luces, tiene sombras, se hicieron cosas mal hechas, probablemente hay crímenes que no deben haberse cometido, no que sí, pero se entregó un país que siguió para adelante con los gobiernos de Elwin hasta llegar a Lago, en fin, que se yo, el país levantamos un país realmente porque los cimientos estaban hechos para poder levantarlo. Eso es lo importante, digamos, de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En la guerra civil del 91 se aplicó la ley de amnistía y a los 3 años se había acabado todo el cuento acá. Indudablemente hay gente que hay con heridas muy grandes, pero no un pueblo completo. Donde se aplicó la ley de amnistía, que es eso que está, pero que no se aplicó, indudablemente estamos como estamos hoy día, con posiciones encontradas, en fin, que sí, hay gente que llora por un lado, gente que llora por otro, y gente que lo maneja mejor y gente que lo maneja peor. Luego de todo lo ocurrido, ¿creen que es posible lograr una completa reconciliación por parte de todos los chilenos y chilenas, don Carlos? Bueno, me tira a mí las preguntas primero, ¿ah? Pero que... O si quiere tirarme la mía. O don Willy, si quiere. Usted, don Willy, parta. Yo creo que sí. Y abogo para eso. Yo acabo de terminar una obra musical a la bandera, que creo que es lo único que nos une en este minuto realmente. Pero la bandera no tiene domicilio social. La bandera está en todas partes. En los humildes, en los poderosos, en las alegrías, en las penas, en los terremotos, en el deporte, en todas partes. En la chocita más humilde hay un coligüito con una bandera. A eso le cantamos, realmente. Con la esperanza de hacer una cosa de unidad. De unidad. Yo creo que sí, es factible que nos reconciliemos de alguna manera. Pero para eso, digo, tenemos que... ¿Qué hace falta para reconciliarnos? Salir un poco del odio. Porque todas estas cosas sucedieron porque el odio era tremendo. Y eso es lo que tiene tremendo una guerra civil. Porque cuando uno va a defender la patria es otra cosa, pero cuando pelean entre hermanos, el odio es muy grande. Y eso fue lo que pasó. Y eso yo creo que teníamos que pensar en una reconciliación. Yo con Carlos hemos trabajado juntos 2 años como amigos. Yo sé lo que él piensa, él sabe lo que pienso yo. Pero la cosa humana está primero. Yo creo que este país merece de alguna manera salir arriba, pero con trabajo. Yo hago un distingo de la gente humilde de la gente pobre. Yo con la gente humilde me encanta. Gente que trabajadora, gente que se levanta temprano, qué sé yo, esto, que lo otro. Pero la gente pobre que vive del mangazo, que vive del bono, que vive de este, que vive de este otro, realmente lo que pasa en la Argentina, por ejemplo, lo podemos ver.
creo que es una mala señal. Y pienso también que arriba hay que tener un poco más de amor por la gente. Hay una cierta derecha muy dura, digamos, empresarial, que de pronto ven todo bajo el signo peso, que indudablemente tienen que estar, pero hay que acordarse también de que el país somos muchos y diferentes estratos. Y esa es la gente que tiene que unirse de alguna manera. Nos unimos, por ejemplo, en el deporte, nos unimos en muchas otras cosas. Y también deberíamos unirnos, pero sacar nuevamente la llaga y meter el dedo en la llaga, yo creo que no es bueno. Porque, con todo respeto, hay por lado y lado hay cosas, unas que están más encubiertas y otras que le han dado muy duro. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad, aunque yo no estuve acá, todos tenemos una responsabilidad con este país. Y la responsabilidad es sacarlo arriba, hermanarnos de alguna manera, y eso sería todo. No es fácil. Don Carlos, para ir finalizando, misma pregunta entonces, ¿cree que es posible una reconciliación por parte de todos los chilenos y chilenas? ¿Y qué hace falta para lograrla? Mira, yo creo que sí es posible, ¿no? Pero hay cosas que para mi gusto todavía no se han subsanado, que son, creo que hay muchos temas que quedaron pendientes de la dictadura militar y que tienen que ver con los derechos humanos. Yo creo que hay mucha gente que hoy en día tiene abiertas las heridas y que necesitan respuestas, o sea, ¿dónde están? Yo estaba leyendo acá y traía un librito de un periodista, de Máximo Antonio Gueda, periodista de los hermanos Gueda, que era miembro de la revista Punto Final y que fue detenido y nunca se tuvo más rastro de él. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones, por ejemplo, se están hoy día ya muriendo las personas. Acaba de morir, menciona recién acá Willy, a Guillermo Tellier. Yo tuve la suerte de conocer a Guillermo y tuve la suerte también de ser amigo de Pablo Tellier, hijo de él, y de la Magdalena Contreras, que fue compañera de Guillermo. A lo mejor no es entendible el momento hoy en día, pero yo creo que la situación que se estaba viviendo cuando Guillermo estuvo trabajando en la clandestinidad, seguramente hoy en día no es como entendible, pero en esa época yo lo entiendo. Ahora creo que también es el mea culpa, en el sentido de decir, bueno, estábamos en esa situación. Pero yo creo que en la reconciliación vendría cuando se subsanen un poco esas heridas, cuando se eliminen todas las brechas sociales que hay. Hay mucha brecha social de injusticia, las pensiones, yo no sé, pero acá estamos nosotros todos afectados por el tipo de pensiones que estamos recibiendo, las pensiones sociales, la salud, el derecho a la educación. Entonces yo creo que se necesita que ambas partes, tanto oposición, para no nombrar la derecha, la ultraderecha, lo que sea, yo creo que las partes se necesitan sentarse a conversar. Para mí, justo el momento cuando se estaba eligiendo una nueva constitución, era el momento, y creo que hoy en día tenemos una nueva oportunidad. ¿Qué es lo que irá a suceder? No lo sé. Pero creo que necesitamos todos, como dice Willy, tener la predisposición como chilenos. Y esa predisposición está en las urnas, está en la forma como estamos trabajando. Muy bien, agradecemos a ambos por su tiempo, honestidad y las ganas de querer avanzar hacia la reconciliación y la paz. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Gracias a ti. A usted. Encantado.